Bueno, amigos, de verdad que agradecemos mucho al doctor Heinz Dietrich, sociólogo y quien fue en algún momento asesor político del presidente Hugo Chávez, sociólogo y político alemán-mexicano. En una oportunidad dijo, si hay un vacío de poder, hay un vacío de liderazgo. Recuerden además, muchas veces que comentamos y leímos aquí sus artículos y pudimos reproducir al aire algunas de las entrevistas que le hicieron en distintos medios. Doctor Dietrich, le agradecemos mucho y básicamente hoy la enorme preocupación del país es, después de la carta de Giordani, donde dice que hay un vacío, casi un vacío de poder, que no hay quien dirija el país en la situación gravísima que tiene en materia económica. Debo decirle a la audiencia que usted alertó el año pasado en dos oportunidades, el 14 de octubre, luego el 11 de noviembre también, de toda esta situación que se veía venir y que había que ser demasiado ciego o demasiado tonto para no verla. Así que díganos usted, después que sale Giordani, la carta que publica, los que usted ha venido diciendo, los alertas que dio usted, su entrevista reciente también en CNN, ¿cómo ve usted a Venezuela hoy? Bueno, a mí me parece que Giordani es un anacrónico en el sentido de la palabra, está fuera del tiempo, porque lo que él trataba de hacer en el gabinete económico es implementar el socialismo, pero del siglo XX. Por eso esas fuertes intervenciones administrativas en la economía, porque él nunca entendió que una economía de mercado moderna es un sistema informativo, cibernético, muy sensible, que limita las posibilidades del Estado de administrativamente regularlo, nunca le quedó claro. Entonces, dentro de un modelo de desarrollo criollo, tipo Perón o Vargas, que hizo el comandante Hugo Chávez, él trató de establecer un socialismo que ya estaba fuera de su tiempo, como en Corea, como en Cuba, y ahora ha llegado al final de ese intento porque los pragmáticos finalmente entendieron que viajan en el Titanic y si no sacan la gente que está en contra de reformas de economía de mercado, se va a hundir el barco. Eso es en el fondo lo que sucedió y él está fuera ahora. ¿Usted cree que tendrá la voluntad, la fuerza, el poder político, la gente que está en el gobierno, encabezados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Rafael Ramírez, para tomar las medidas que hacen falta hace tanto tiempo y que fueron tan anunciadas tanto por usted como inclusive economistas de la derecha en Europa y en otras partes? Yo pienso que la troika, que durante el último año ha conducido la política que encabeza Maduro y donde está Diosdado Cabello y Arreaza, etcétera, es incapaz de conducir el país. El problema y la tragedia del partido en el poder ha sido que otros sectores con más capacidad no han podido imponerse, en parte por oportunismo. Allá está mi amigo Wilmar Castro, el gobernador de Portuguesa, allá está Freddy Bernal, un hombre que nunca tenía miedo a los balazos. Yo recuerdo que tomábamos whisky allá en su casita, en un barrio así medio peligroso, y él tenía la policía especial, etcétera, pero tenían valor para esas cosas. Wilmar Castro pasó 3 años en la cárcel y no han tenido el valor de enfrentarse a esa troika incapaz, que yo no entiendo. Ahora, sin embargo, la salida de Giordani significa el triunfo del grupo de Nelson Menéndez y de Rafael Ramírez, y por supuesto del Fondo Monetario Internacional, porque todos sabemos que el gobierno está en negociaciones con el Banco de Inversión francés, la SARB, y en el Fondo Monetario Internacional, la banca internacional va a dirigir la recomposición de la economía en Venezuela. El gobierno ha perdido el control sobre la dirección de la economía. Esa es la triste verdad. La gran tristeza para el país que después de haber tenido en 15 años $1 millón de dólares, 18 ceros pareciera que son las cifras, no hay $1 para pagar a nadie, han destruido el país, doctor Dietrich, han acabado con todas las industrias, con todo esto, y lo que hemos hecho es importar, y son negociados, como usted también lo ha denunciado en varias oportunidades de negocios para la corrupción de rojos, rojitos y militares verdecitos. Sí, por supuesto, el mismo Giordani habló de una pérdida de $20.000 millones que no se puede comprobar dónde están. Si Maduro quisiera recuperar el liderazgo y la autoridad moral, lo único que tiene que hacer es meter a esa gente en la cárcel. Y enseguida todo el pueblo va a decir Maduro es un conductor que puede cambiar las cosas. Pero no lo han hecho. Desde hace meses sabemos esa corrupción. Y sin lugar a duda, usted tiene razón, ese es uno de los gobiernos más ineptos que ha habido en la historia de América Latina. Porque han tenido todas las condiciones objetivas para construir algo. Han tenido la Fuerza Armada, la mayoría, el Parlamento, los medios, el dinero en abundancia, y no han podido hacer nada, a diferencia de otras revoluciones, como los sandinistas llegaron quebrados, Allende llegó a una economía quebrada, las revoluciones de izquierda siempre llegan quebrados, y estos no, estos tenían todo, y que han hecho de esto nada, han convertido oro en chatarra, y eso es una carga moral que yo no sé
cómo van a vivir con eso. Ok, y fíjese una cosa, que países que se han, de alguna forma, fueron influenciados por el presidente Chávez, que ciertamente pues tuvo, fue un héroe para muchas de estas naciones cercanas y en ayudas y todo, y él trató de hacer lo posible, pero fue muy pragmático en muchos momentos. Él no tomó algunas decisiones que usted mismo también las comenta por allí, de que él no tomaba acciones en contra porque no iba a llegar, no iba a ese socialismo que tanto se pregonaba. Pero usted relaciona algo interesantísimo en su artículo de octubre del año pasado, cuando dice que claro, que Chávez lo que hizo fue más bien un desarrollismo progresista parecido al del gobierno de Perón, que se agotó ya en el 2010 y entró en la segunda etapa de Perón, que era la erosión creciente y el camino hacia el abismo. Pero dice además algo importante, que empezó el plan Guayana Socialista, el control y las comunas, y usted cita que es el más grande disparate de los rasputines socialistas de Miraflores, Marta Harnecker et al. Y resulta que el presidente Maduro insiste todos los días y el gobierno en que tenemos que hacer las comunas y vamos a las comunas y no se dan cuenta el dineral o no dan cuenta del dineral que se ha perdido en las llamadas comunas. No, efectivamente, Maduro y toda la troika se niega a reconocer la realidad y mantienen las mentiras del pasado. Cualquier persona sensata sabía que el Estado comunal nunca iba a funcionar, que la comuna económica nunca iba a funcionar, que el dinero paralelo que iban a hacer nunca iba a funcionar. Y nadie se atrevió a denunciarlo, porque el partido ejercía un fuerte ostracismo contra cualquiera que criticaba. Pero aquí tenemos una responsabilidad de mucha gente del chavismo, de las universidades, de los políticos. ¿Dónde estaban cuando era el momento de decir lo que Marta Harnecker propone son tonterías, que algún sociólogo que no sabe de economía se ha inventado en Chile o que algún filántropo pequeño burgués? Pero eso nunca va a funcionar en el mundo real. ¿Dónde estaba esa gente? Entonces yo diría, hubo un fracaso colectivo de la inteligencia crítica venezolana que se cayó por miedo a ser excluido de los foros de la televisión estatal, de los dineros y de las cámaras, etcétera. Así es. Lo que quería decirle antes, no había encontrado el párrafo, pero usted dice, como el modelo no tiene nada de socialismo, y se agotó en el 2010, el comandante nunca tuvo la intención de destruir a la burguesía, solo quería que aceptara la legalidad de su gobierno, igual que Perón, que Correa, que Evo Morales, et al. Por eso, ante todo conflicto serio respectivo, se dio y sacrificó a sus lugartenientes, y usted cita ahí Samán, El Mamora y otros. Hoy vemos que hay inclusive un reagrupamiento, hay discrepancias para lo que viene a ser el próximo foro o congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y vemos como usted, Castro Soteldo, que mencionó, está Blanco La Cruz, está hasta Arias Cárdenas, Bielma Mora y otros en un sector hablando, dejando saber cosas, otro Héctor Navarro, que fue un hombre serio también, de los socialistas más cercanos al presidente Chávez, junto con otro grupo de dirigentes que se sienten muy afectados por el deterioro tan grave del país y no tienen excusa ante mucha gente por lo que ha pasado. Ese congreso que viene pareciera que o lo pueden suspender o va a ser una amenaza para esa estabilidad del PSUV. ¿Siente usted la estabilidad del gobierno? Nelson, yo estoy escéptico que el partido encuentre la capacidad de reformarse. Hemos visto en China con Deng Xiaoping que decía, el modelo de Mao ha llegado a su fin, hay que hacer algo nuevo. Y yo no veo que en el partido haya una vanguardia o haya fracciones que se atrevan a plantearlo. Yo te voy a dar una primicia ahora. Después del fracaso del golpe militar de 2002, que yo había advertido personalmente al presidente, yo le dije, Cierto. Sí, yo le dije en 2 meses te dan el golpe, etcétera, él dijo que no, pero finalmente se dio el golpe. Después de esto, yo me dirigí a algunos amigos, líderes importantes, y yo les dije, el presidente ha demostrado que su modelo de conducción, que ha dejado de ser colectivo, no funciona, porque no previó el golpe, no supo reaccionar. Entonces, ustedes deben hablar con él y pedir el regreso al juramento del Samán, a la dirección colectiva de la revolución, y todos estaban de acuerdo. Estoy hablando de 4 líderes. Y después no tenían las bolas, como dicen ustedes, no tenían el valor de hablar con el comandante Chávez y decir, Hugo, cambiamos el sistema de dirección. Por eso todos tienen una corresponsabilidad en el desastre que tenemos ahora. Caramba, eso es bien delicado, porque usted inclusive llegó a hablar de hasta un gobierno de coalición y también hizo el planteamiento del propio presidente Lula, el expresidente Lula en su momento de Brasil, de que tenían que buscar gente apta. Este gobierno ha movilizado más de 180 personas por los gabinetes y el mismo que sirve para alimentos sirve para líneas aéreas, el mismo que sirve para hablar de socialismo, entonces habla de economía. Es decir, esto es una galleta de gente muy inepta y los pasan y pasan. El mismo que sabe deportes ahora sabe educación, el que está en educación ahora es planificador y un geógrafo maneja los precios, otro geógrafo. Es decir, vemos un desbarajuste total y una falta de gente preparada. Sí, efectivamente, este partido ha perdido algo que es fundamental para conducir una sociedad, que es la capacidad de poner la mejor gente en los puestos, es decir, el elemento de meritocracia. En ese partido, como en algunos otros en América Latina, si tú eres incondicional,
Tú puedes ser el neto más grande y tú nunca caes, porque tú fracasas en un ministerio y te dan otro. Por ejemplo, ahora el nombramiento de Menéndez. ¿Qué méritos económicos tiene Menéndez Ninguno. para conducir esa cartera? No, ninguna. Entonces, ese se ha convertido en un grupo incestuoso, ese partido en su cúpula, que es incapaz de poner gente que debe dirigir por sus méritos el proceso y hacer las transformaciones necesarias. Y esa falta de capacidad de reforma te lleva inevitablemente al fracaso. ¿Y dónde está el fracaso? El fracaso está allá, porque si hoy día un banquero de inversión francés que fue asistente de Kahn, del ex jefe del FMI, Sí. y que estuvo en la renegociación de la deuda externa de Argentina, Ecuador, etcétera, si ahora es prácticamente la cabeza que reorganiza la economía, esto es la declaración de bancarrota intelectual total de ese gobierno. Ahora, fíjese usted, tenemos ahora al ministro Ramírez, el hombre clave, fuerte, el hombre que puede saber dónde hay dinero, dónde hay inversión, y hay discrepancias muy duras adentro, se siente. Después Maduro tiene a Tarek El Aissami, que es más político que otra cosa, que no tienen tampoco la capacidad, se le ha visto en ningún cargo, sino el Ministerio del Interior. Ha crecido la represión, el país ha tenido protestas, pueden venir inspiradas en lo que fuera, pero básicamente los estudiantes, los jóvenes sienten, doctor Dietrich, que la principal guarimba, el principal obstáculo para su futuro es que no ven futuro en el país. El que se graduó de médico no puede trabajar, el de ingeniero tampoco, se robaron las cabillas, se robaron el cemento, es decir, no hay posibilidad inmediata de ver una solución a los problemas que han crecido más bien en vez de solucionarse. Sí, esto es otro déficit muy serio que tenemos también en Cuba, que los dos gobiernos no han sido capaces de proyectar una esperanza realista, configurada, de futuro profesional, de calidad de vida, etcétera, para el país. Porque Maduro tiene más de un año en el gobierno. El problema de la economía viene de 2010. Ha habido 4 años para configurar una alternativa, enfrentarse al pueblo y decir, está bien, como cada año ha sido un año electoral, tuvimos que gastar mucho dinero, imprimimos a inflación, etcétera, pero somos ahora honestos, no se puede seguir con esto, y la propuesta de cambio con los sacrificios según las clases sociales es esto y esto, vamos a discutirlo. Y tiene 14 meses y no lo ha hecho. Y mientras solo repite como una guacamaya esos discursos abstractos, sí, y qué sé yo, pseudo religiosos, y con esa jerga pseudo militar para cada cosa forma un estado mayor cívico-militar, en el fondo todo quijotesco, sí, mientras no haga una propuesta seria en la cual la gente puede creer, existe ese vacío espiritual que usted dice metafísico, que le hace perder el centro político y la juventud. Ahora, quiero cerrar, a ver, ¿cómo ve usted el futuro nuestro? Porque fíjese, Ecuador, un gobierno exitosísimo en materia económica. Nosotros en un mes tenemos una inflación solamente en Venezuela mayor que todas las de estos países de América Latina en conjunto. Vemos a Bolivia, que está adelantando su economía, inversiones, etcétera, Nicaragua, y hasta Cuba pareciera que estaría tímidamente dispuesta a cambios, cosa que aquí no ocurre. ¿Cómo ver ese conjunto al lado de Venezuela, de todos esos países, y nosotros en tan pésimo estado, doctor Dietrich? Conversamos con Heinz Dietrich desde México, amigos. Efectivamente, es así. Las condiciones objetivas siguen existiendo porque el petróleo, la capacidad de crédito internacional, etcétera, todo eso existe. Pero, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes a alguien que sabe manejar una bicicleta, tú puedes darle el mejor carro del mundo, le das un Mercedes-Benz y te lo va a chocar, porque no tiene la cabeza y la habilidad para manejar esto. Y ese es el caso de Venezuela, a diferencia de Nicaragua, Cuba, Bolivia, etcétera. Y aquí recuerdo, y es un poco drástico que voy a decir, pero ahora ya no estamos en tiempos de andar con paliativos semánticos, hay que decir las cosas ahora porque si no todo se va al diablo. Cuando el emperador romano Calígula está en una fiesta borracha, llega alguien y dice, oiga, su excelencia, murió el gobernador tal y tal provincia, necesitamos de inmediato un nuevo gobernador. Y Calígula dice, sí, el nuevo gobernador es mi caballo. Entonces a veces tú nombras caballos como gobernadores y a veces tú nombras burros. Y lo que pasó en Venezuela es que se nombró burro a una troika que debe conducir a un país para lo cual no tiene ningún perfil que se necesita para una tarea tan compleja. Cierro con un mensaje suyo para el país que lo escucha y que ha seguido sus críticas, los ataques, las discrepancias. Todos hemos de alguna forma visto su trayectoria, cercano, separado, crítico, con objetividad y con cariño, pareciera, fue en su momento al presidente Chávez, y tratando de recomendar cosas para que el país no siguiera dando un paso adelante hacia el abismo. ¿Con qué terminamos, doctor Dietrich? Yo diría que que todo intelectual y más todo científico tiene dos obligaciones morales. Uno tiene que hablar con la verdad, y la verdad
se puede entender si uno analiza el mundo científicamente. Y lo segundo es que el compromiso del científico crítico como Noam Chomsky, etcétera, siempre tiene que estar con el país y las mayorías, no con un gobierno, no con un partido, porque a ningún gobierno, a ningún partido, a ningún Estado le gusta la crítica. Pero el intelectual comprometido siempre tiene que estar al servicio de las mayorías. Y en esto no puede hacer ningún compromiso, y ojalá que en Venezuela los intelectuales, después de tantos años de contubernio y de silencio, de oportunismo, finalmente encuentren el valor de buscar una salida que beneficie a todos, para que no termine la cosa como en Egipto, en Ucrania. Eso es la gran tarea del momento. Sí, señor, y además las angustias en que a veces este gobierno pareciera más militar que civil, y no tan civil como militar. Pues por supuesto, eso lo hemos visto en otros países. Tú pones un presidente que es un civil y le encanta andar con el uniforme del general, aunque le queda muy grande, ¿no? Toda esa jerga semi-militar, Chávez nunca la usó. Y Chávez era auténtico, y cuando él hablaba en términos militares, uno se entendía. Él agarraba un fusil, tú sabías que el tipo sabe manejarlo. Pero Maduro, en esa persiflage, yo no quiero insultar a Cantinflas, pero esa actuación cantinflesca, imitando a Chávez, oye, hazme un favor, eso realmente es ya un teatro de tercera, ¿no? Bueno. Y eso no puede convencer a nadie. Bueno, doctor Dietrich, le agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad, muy agradecido por permitirnos conversar con usted a nivel nacional a través de Éxitos 99.9 en Venezuela. Muchísimo gusto y muchas gracias. Igualmente a usted, adiós.